Bueno, eh, hoy día volvemos para un nuevo episodio del podcast Físicos pero no tanto. Como siempre, soy su locutor y entrevistador y estamos aquí con el experto en toda la física, Maximiliano Gallegos. Hola, hola, aquí el experto de expertos. Experto, sí. Bueno, con cada paso de cada episodio nos volvemos más expertos los dos porque vamos aprendiendo muchísimo, ¿eh? Nos habíamos quedado en el episodio 2. Habíamos hablado de la gravedad, de la concepción clásica de la gravedad, y este episodio es como una parte 2 al episodio anterior, ¿no? Pero no es necesario que vayan a verlo si que quieren disfrutar de este. Revisamos un poco la visión clásica de la gravedad con Newton y los problemas que tenía esa teoría a la hora de predecir la órbita de Mercurio y esta acción a distancia, ¿no? Que generaba la gravedad. Esos problemas sirvieron como puntapié o catapultaron la idea de Einstein de generar una teoría de relatividad para relacionar la gravedad, ¿no? Y en eso nos habíamos quedado, ¿no? Max, ¿puedes comentarme un poco cómo es el salto de la teoría de la relatividad especial de Einstein al salto que hace hacia la teoría general de la relatividad? Bueno, como hablamos antes, estaba Einstein con esta idea de eh, querer actualizar su teoría de la relatividad especial y meterle ahí aceleración y gravedad. Justo ahí nos quedamos en el episodio anterior. Y esto de crear una nueva teoría de la gravedad es muy difícil y por mucho rato no pudo. O El sea, claro, problema. pasaron de 1905 a 1915 entre la relatividad especial y la relatividad general. Sí, en- claro, es verdad. Entretanto fue reconocido y todo, dejó de trabajar en la oficina de En la oficina de patentes y se puso patentes. a trabajar sí, y se puso a trabajar en Alemania, en Berlín. Mm. Y, y su señora lo dejó con Ah, la sus dos hijos. señora lo dejó. Lo dejó. Sí. Ups. Pero yo había escuchado que él se había casado con su prima. Es que lo dejó porque andaba con la prima. Ah, ¿cómo? O sea, la señora lo dejó porque Einstein está Einstein muy interesado en la era, prima. sí, Einstein era originario de Berlín, tenía familia en Berlín. Esa familia era la prima y No, las hermanas de la prima. no. Y, y claro, él después de andar con la prima y la señora que se enterara, aquí Einstein ninguna santa paloma, hay que decir la verdad como es. Sí. La señora no le quería aceptar que se divorciara de ella. Él quería Ah. divorciarse de ella y compartir la custodia de los hijos. Ujú. Pero a él no, ella no quería. Entonces, con ayuda de Fritz Haber, uno de sus grandes amigos de ese momento, le mandaba cartas a la señora y todo para conversar, porque ella no quería conversar con él. Y él le dijo que iba a seguir casado con ella solamente si ella lo trataba bien de una cierta manera, le traía la comida a la Ah, mesa, bueno. eh, Y me dejáis no por le hablar con la prima, o sea. conversaba. Y ya hubo un momento que ya fue mucho ya. Además que creo que la señora de Einstein, Mileva Maric, sufría problemas de depresión. Chuta. Así Entonces que, agarró a los dos hijos y se fue. vale. Ya Einstein fue libre para casarse con la prima. Ah, bueno. Sí, pero igual fue fuerte porque él no quería que separarse de sus hijos. Bueno, Ah, pero claro, uno porque no lo puede tener toda la vida. Dale, como en la Él física hay quería que hacer mucho. compromiso. No, ya, bueno. A ver. Está bien. Quería a Pero, la prima, quería a los hijos, como que... sí, mucho. Pero se casa con la prima y tiene hijos con la prima. No. Ah, ya. La prima era divorciada de un matrimonio anterior y tuvo una hija con ella. Tuvo una hija antes de que estar con Einstein, pero, pero no, ninguno de ellos tuvieron hijos juntos. Ya, ya veo. Sí. Bueno, siguiendo con la historia, es que ese estaba jugoso, Está, no lo podía no está contar. el chisme. Era muy jugoso. Bueno. Y entre tanto, que todo esto pasaba en su vida, él
con la gravedad, con la teoría de la que no le relatividad, salía, que no le que no resultaba. le salía. ¿Pero por qué no le resultaba? ¿Cuál era el problema que tenía? El problema era el cambio de paradigma. Tenía que dejar de pensar de manera clásica y cambiar su pensamiento a uno nuevo. La física en ese momento se modelaba todo con fuerzas, pero él había demostrado con su teoría de la relatividad especial que no se podía confiar en que la velocidad máxima del universo era... La velocidad máxima en el universo era la velocidad de la luz. Claro. Entonces las fuerzas tienen que cambiar, la aceleración. O sea, bueno, pero Porque, lo demostró para las interacciones electromagnéticas, no tendrían por qué necesariamente aplicarse a las interacciones gravitacionales. exacto, exacto. Y no pudo modelar la interacción gravitacional sin la ayuda del electromagnetismo. Además que ocurrió un fenómeno un poco extraño, que es que, por ejemplo, él daba el ejemplo de una hormiga dando vueltas alrededor de un plato, pero voy a dar otro ejemplo un poco más sencillo. Un cohete en el espacio, ¿ya? Ujú. Está girando en torno a un centro. Sabemos que cuando los objetos giran están acelerando, ¿verdad? Sí, hacia el centro, con una aceleración centrípeta. Exacto. Entonces, si un cohete gira en torno a un centro, pero gira muy, muy rápido, cerca de la velocidad de la luz, Ya, ¿qué es lo que debería ocurrir con las distancias para los objetos cerca de la velocidad de la luz? se acortan Se y el acortan. tiempo se dilata, Entonces, ¿o el no? tiempo se dilata. Sí. Entonces, él mide un círculo, una distancia. Él con su cohete mide una distancia, la distancia del círculo, Ujú. ¿ya? Mientras él gira. Esa distancia tiene que ser más corta que lo que ve un observador desde afuera, Claro, porque las ¿verdad? distancias se acortan para el observador que va a la velocidad de la luz. Pero las distancias solo se acortan en la dirección del viaje. Eso quiere que decir que la distancia desde el cohete hasta el centro de giro es la misma. Ah, entonces, o sea, si aquí yo estoy Solo, viendo el movimiento circular desde afuera, veo al sí, cohete girando muy rápido, ¿no? Y veo sí, que recorre cierta distancia. El del sí, cohete siente que está recorriendo menos distancia, pero el radio sí, en el que está viajando es el mismo. es el mismo. Ya. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se te ocurre calcular pi? Pi. Era pi Pi en era la geometría. relación entre el diámetro y el perímetro, ¿no? Exacto. El perímetro ahora es más pequeño, pero El diámetro es el el mismo. diámetro es el mismo. Pero Entonces, ¿qué sabemos ocurre? que pi tiene que ser constante. Y es 3,14, tanto, 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 siempre, 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 pero según la teoría de la relatividad, si giras, pi cambia. Porque Entonces, el perímetro es más corto y el ¿eso radio qué es te igual. dice? Que algo raro ¿Eso está qué te dice? ocurriendo con el espacio o con Claro, la geometría. La geometría con la euclidiana te dice, la geometría, geometría euclidiana te dice que un círculo en un espacio plano 2D es 3,14, pero si es que el cambiaras espacio está curvo. si tu espacio se curva, por ejemplo, digamos en la superficie de la Tierra, si es que dibujo un círculo no en un meridiano, sino que como en el océano, en el mapa, ese círculo es medio extraño, ¿no? Porque tendría que como que cortar la Sí, superficie para que fuera plano, pero es curvo. Entonces, la relación entre ese radio y el perímetro no va a ser pi como lo conocemos. exacto. Entonces, sí o sí, la teoría de la relatividad requería usar que la geometría del espacio cambiara. Uh, Cosas Ah, extrañas están pasando. ya, ok. Entonces, por eso, ese ejemplo es bueno porque nos presenta de una manera más tradicional, porque todos, bueno, o sea, más o menos se manejan con pi, ¿no? Y el perímetro 2πr, etcétera. Este ejemplo nos dice que a estas velocidades, te estoy repitiendo lo que tú me estás diciendo, pero para que yo lo entienda Sí, sí, bien sí, sí. y los auditores también. La relatividad nos dice que como las distancias se acortan, algo raro está ocurriendo con el espacio que nosotros conocemos.
el espacio nosotros lo conocemos como euclidiano, 3D, o sea, coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas, etcétera, pero homogéneo, o sea, la distancia aquí es la misma que acá, pero aquí algo estaría ocurriendo en donde el espacio se dobla o se curva y tenemos que pensar en geometría no euclidiana, como la esférica o la hiperbólica. O una combinación, o no sé, depende de la situación física, porque te estoy dando un único ejemplo, pero el cambio es distinto si el movimiento es distinto. Si me Ujú. muevo en un círculo pero haciendo un zigzag o hago cualquier otra cosa, ese valor de pi va a ser diferente y por lo tanto la geometría va a ser diferente. Claro, Entonces, hay que de manera general describir esta nueva geometría ya de veo, ya alguna veo. forma. Y la geometría de alguna forma está relacionada con la aceleración, lo cual es extraño. Ujú. Sí, es Eh, una relación media exótica la que encontró Einstein ahí. sí. Y ese era su gran problema, no sabía cómo conectarlo todo. Porque hasta el momento hemos hablado de ideas súper sueltas, o sea, masa gravitatoria, no sé qué, distancia, y la gravedad es instantánea, Ujú. Mercurio está raro, pero como que ninguna de esas cosas parecieran estar relacionadas, de ninguna forma. ¿Sí o no? No pareciera, o sea, sabía que Einstein lo que estaba intentando hacer era generalizar la gravedad con su relatividad especial, ¿no? A que fuera compatible con la A que fuera relatividad, compatible con la claro. gravedad. Entonces, no necesariamente las inquietudes de Newton iban a relacionarse con las imprecisiones en la medición de mercurio y con este problema de que la geometría estaba cambiando. Claro, Pero así resultó, ¿no? O claro. sea, resulta que la curvatura del espacio-tiempo, Si no, no estaría hablando de esto. la curvatura del espacio-tiempo explica el cambio en la órbita de Mercurio, resuelve las inquietudes que tenía Newton de la ah, interacción a distancia y se compatibiliza muy bien con la relatividad especial. Ya, pero ¿qué tal si te cuento que la idea de espacio-tiempo Ujú. no se le ocurrió a Einstein? No se le ocurrió a Einstein. No, Pero te puedo pausar aquí un segundito, es que necesito cargar mi computador y va a sonar ¿ya lo el... pausaste? No, no lo he pausado, o sea, voy a seguir de corrido la grabación, pero es que va a sonar así como... ¡Pum! Como que se Ah, carga. ya. O bueno, Hay que editarlo después. tal vez no suena, pero sí, pero es que hay que editar esta partecita después, o sea, yo la corto. Pero ya, habíamos quedado en que Einstein no se le ocurrió la relatividad especial. No se le ocurrió el espacio y el tiempo. Ah, la idea del espacio-tiempo. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se la robó? Se le ocurrió a Minkowski. Que no lo conozco. Minkowski, esto es una historia muy graciosa. ¿Tú sabías que Einstein y Minkowski se conocían antes de que Einstein creara la teoría de la relatividad ¿Especial? especial? Sí. Desconocía eso. ¿Se conocían de la oficina de patentes o de dónde? Minkowski era un físico que trabajaba como profesor en la Politécnico de Zúrich, lugar en donde Einstein asistió como alumno. Ah, era su profesor. Sí, Einstein era un loquillo. O sea, él era un rebelde sin causa Ujú. y sí, él en la universidad no hacía lo que quería. Decía que sus profes estaban desactualizados y no sabían física nueva, eran todos unos dinosaurios y que sí, y él no hacía sus tareas, se saltaba clase. Minkowski era uno de sus profesores y le dijo que era un vago, que era un perro, que nunca iba a lograr nada en la vida y lo echó de su clase. Ah, qué buen profesor. Imagínate lo harto que lo tenía que haber tenido para que le dijera eso. Claro. Y bueno, Minkowski después se haría famoso por, por el trabajo de Albert Einstein, curiosamente. O sea, yo no lo conozco y estoy escuchando de él por Albert Einstein. Así Claro. que sí. Así que bueno. em, Pero a él se le ocurrió lo del claro, él, espacio-tiempo.
Sí, Einstein publicó en 1905 su teoría de la relatividad especial y Minkowski se puso a trabajar sobre cómo unificar estas ideas sobre el espacio y el tiempo. Einstein había descrito con su modelo lo que era la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. Sí, Creo que habíamos comentado que Lorentz lo intentó describir con su éter, pero Einstein lo hizo más bonito. claro, o sea, las transformaciones de Lorentz, el factor gamma. Sí, Sí, exacto. Pero no había una explicación como conjunta de lo que, por qué ocurrían estos fenómenos. Entonces Minkowski se le ocurrió una idea que era unificar el espacio y el tiempo en una única entidad. Eh, Esto es lo que se conoce como espacio-tiempo, que siempre se habla de espacio-tiempo con Einstein, porque él desarrolló la idea en su relatividad general, claro, pero la idea original es de Minkowski. perfecto. ¿Y en qué consiste esta idea? O sea, ¿de qué trata o cómo relaciona Minkowski el tiempo y el espacio para que se comporten de esta manera, ¿no? Cuando viajo cerca de la velocidad de la luz, el tiempo pareciera pasar más lento y las distancias se vuelven más cortas y puedo atravesar más distancia en el mismo tiempo. Él utilizó una herramienta matemática que se conoce como tensor para describir las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz, como mencionamos, son las que evitan que los objetos vayan más rápido que la velocidad de la luz y describen su movimiento en el espacio, Claro. en distintos marcos de referencia o puntos de vista. Ujú. Entonces, él juntó estas transformaciones y las agrupó, por así decirlo, en un objeto matemático. Que Y es con ese que describía es el una matriz movimiento de los de objetos. n dimensiones, ¿no? De cuatro dimensiones, De cuatro. porque consideró las tres espaciales, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, consideró al tiempo como una dimensión más. Como ya. Ocurría que si lo que dijo Einstein estaba correcto y las transformaciones y su modelo realmente explicaba que el tiempo era afectado por la velocidad del objeto, o sea, no sé si se entiende muy bien esto de la dilatación del tiempo. ¿Lo, Si quieres lo hacer podrías un... explicar tú? ¿Quieres que lo explique yo? Ok, bien. De lo que yo entiendo, Sí, sí, sí. estoy pensando en Interestelar, ¿no? Cuando viajan cerca del agujero negro, el agujero negro tiene un campo gravitacional muy intenso. No, Y... pero no es la versión Ah, no gravitacional, la versión como especial. la velocidad del objeto. La velocidad de los objetos... ¿A qué te refieres? Bueno, lo explico yo, no hay problema. Explícalo tú. Sí. Mientras más rápido van los objetos, em, tiene que más, su tiempo es más lento comparado con alguien Que no se está a ver, moviendo. Sí, o sea, claro que no se está ya, moviendo. ya, ya pillo la idea. ¿Quieres explicar la dilatación del tiempo y la contracción del espacio? Si es que un objeto, ya sea una nave espacial o un fotón de luz, se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el fotón se va a mover a la velocidad de la luz, ocurren ciertos fenómenos de relatividad. El tiempo se vuelve relativo porque pasa distinto para un observador estático o referencial y un objeto que se mueve a la velocidad de la luz para el observador estático. ¿Sí? Entonces, si una nave espacial se mueve muy rápido y tiene un pasajero adentro, el pasajero va a experimentar el tiempo de manera distinta al que no se está moviendo. El que no se está moviendo va a pasar, digamos, un minuto, como un minuto, y en relación a eso, el astronauta va a percibir el tiempo más lento. O sea, va a percibir que, digamos, 20 segundos, menos tiempo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, Esto ocurre porque si uno intenta perseguir a la luz, uno intenta ir a la velocidad de la luz, si uno puede ir rápido, por ejemplo, va a 100 kilómetros por hora. Y uno a 100 kilómetros por hora porque por el principio de relatividad de Einstein, que dice que la velocidad de la luz es igual para todos los observadores, si yo voy a 100 kilómetros por hora, la luz va a la velocidad de la luz. sí. Si yo intento ir a 1000 kilómetros por hora, ¿a qué velocidad tendría que ir? La velocidad de la A la luz velocidad de la luz. va a la velocidad de Luego la luz yo voy a... siempre. Sí, entonces cada vez si me voy acercando demasiado a la velocidad de la luz, hay un límite, un tope. No, yo no puedo ir a la velocidad de la luz porque si yo fuera a la velocidad de la luz, iría a la luz estática. Y eso es imposible. Así que, mientras más rápido voy, algo tiene que pasar.
Y hay efectos que prohíben que uno vaya a la velocidad de la luz. Uno de esos efectos es la dilatación del tiempo, que es que los objetos, al ir muy rápido con respecto a otros, esos que los están viendo, el tiempo cambia. Claro, El tiempo es distinto a distintas velocidades. ahí creo que se confunde un poquito porque tú dices que vería la luz estática, pero eso es respecto a las transformaciones como clásicas, ¿no? Eh, Ah, claro, si es no se que, puede si es ir, no se que puede. yo voy a la velocidad a 10 metros por segundo y tú vas a 10 metros por segundo, respecto a nosotros no, vemos que como que no nos movemos, ¿no? Como que nos vemos estáticos el uno al otro. O cuando vamos todos en un auto, nos vemos estáticos, pero vemos al resto pasar con cierta velocidad, ¿no? Sí, 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 Si es que sí. pasara eso con la luz, si yo voy a la velocidad de la luz y veo a la luz, la vería quieta, ¿no? Entre comillas. Pero eso no puede ocurrir porque, independiente de mi velocidad, la velocidad tiene que ir a la, o sea, la luz tiene que ir a la velocidad de la luz. Y siempre se va a mover a Exacto. la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aunque yo esté muy cerca de la velocidad de la luz, la voy a averiguar a la velocidad de la luz. Y eso significa que el tiempo y el espacio se comportan distinto. Porque es lo que tiene que pasar. Entonces, lo que dijo Einstein que fue tan revolucionario fue, ok, voy a decir que la velocidad de la luz es constante para todo observador, independiente de su velocidad. Y eso, como consecuencia, algo tengo que sacrificar, ¿no? Algo tengo que decir que es Claro, relativo. Y lo que voy a decir que es relativo es el tiempo y el espacio. Entonces el tiempo va a exacto. pasar distinto y así eso va a permitir que la velocidad de la luz siga siendo la velocidad de la luz, porque la velocidad depende de la distancia y del tiempo. Y ocurre algo muy extraño, que es que el comportamiento del tiempo es, por así decirlo, entre comillas, opuesto al comportamiento del espacio. A Ujú. medida que yo voy yendo más rápido, las distancias se acortan y el tiempo se alarga. Entonces, el efecto es contrario. Uno podría pensar si las distancias se acortan, el tiempo también se acorta. No, ocurre al revés. Y Minkowski estableció esta relación. Eh, Pensó él en un movimiento en el tiempo. ¿Cómo lo explico? Como otra dimensión física, o sea, nosotros nos estamos moviendo, entre comillas, adelante en el tiempo, a cierta velocidad Claro, constante, ¿no? Tal y como yo sí, me podría estar moviendo hacia adelante en cierta dirección espacial, o hacia arriba, o hacia la derecha o hacia la izquierda, yo me estoy moviendo en el tiempo siempre adelante. Ahora, no me puedo mover para atrás, que es una restricción de la dimensión, porque yo exacto, tengo una restricción. izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, detrás. En este caso solo tendría adelante, ¿no? Sí. Pero lo que puedo cambiar es cuán espaciado o cuán contraído está esta dimensión, ¿no? Que es en efecto lo que Sí. cambia. Las distancias se acortan, es Lo que decir, como que entendió se Min, achatan y el tiempo se dilata, es que es como estirar la flecha, ¿no? claro, lo que entendió Minkowski muy bien, como dices tú, es como que las cuatro dimensiones son válidas. Lo único que en el tiempo uno no se puede mover hacia atrás en el tiempo, solo hacia adelante. Sí. ¿Qué ocurre? Si yo, por ejemplo, voy a si voy en un auto a velocidad constante, ¿ya? Ujú. Y imagina un observador que solamente ve la dirección de hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Sí. Ese observador, si yo voy a velocidad constante, pero voy en la misma dirección, o sea, en la dirección horizontal, por así decirlo, y el observador solo mide avance en la dirección horizontal, ¿ya? Sí. Imagínate un auto de carreras pasa, ¡fuim! Ya, y yo lo estoy viendo. Si otro auto se le ocurre virar un poco hacia la derecha, o sea, ir como en diagonal, ¿ya? Ya. Avanzar en vez de solamente hacia adelante y hacia atrás, avanza hacia adelante y hacia atrás, pero también un poco hacia la izquierda y la derecha, Pierde velocidad. eh, pierde velocidad. Entonces, parece que pierde velocidad, pero lo que está ocurriendo es que se está moviendo en dos dimensiones al mismo tiempo. Ya. Está moviéndose en diagonal. Entonces, Minkowski dijo, esto es lo que pasa con el tiempo y el espacio. S- Todos los objetos siempre van a la velocidad de la luz en el tiempo, avanzando hacia adelante en el tiempo. Cuando están estáticos, lo que pasa es que su movimiento en el espacio no existe. Solamente existe su movimiento en el tiempo. Por eso, todos los objetos parece que van recto. Es como en la pista de carreras cuando todos los autos iban en la misma dirección recto y nosotros lo veíamos que iban a velocidad constante. Ajá.
Pero ocurre que si nosotros nos movemos por el espacio, una dimensión extra, como ocurría en la pista de carreras cuando nos movíamos en diagonal, ocurre que se pierde velocidad en el tiempo al ganar velocidad en el espacio. ¿Cachai? Claro. O sea, es un trade-off, ¿no? O sea, Sí, tengo que moverme en el espacio, entonces voy a perder velocidad en el tiempo y el tiempo va a pasar más lento para mí. sí. Y eso es Y interesante ese porque trade... relacionamos, perdona que te interrumpa, pero relacionamos la Sí, velocidad de la sí. luz ya no con las interacciones electromagnéticas necesariamente, sino que con el movimiento de cualquier objeto en la fábrica de estas cuatro dimensiones, ¿no? Que podemos llamar espacio-tiempo. O sea, el espacio en tres dimensiones más el tiempo. Como todos nos estamos moviendo en el espacio-tiempo, a cierto tiempo y a cierta velocidad del tiempo y a cierta velocidad en el espacio, ponemos como límite cuánto nos podemos mover en esas cuatro dimensiones, la velocidad de la luz. Sí. Eh, y es interesante porque ocurre que siempre se dice que el tiempo es relativo, el espacio es relativo. Ah, pero el espacio y el tiempo juntos, amalgamados como si fueran cuatro dimensiones, eso es constante. ¿Sabes a lo que me Siempre es recuerda constante. eso? Que me dio un flashback al episodio anterior, lo que acabas de decir. El campo eléctrico y el campo magnético eran relativos en distintas situaciones, pero juntos mantenían una constante, ¿no? Sí, O sea, es claro, cierto. no es una analogía entre el campo gravitacional y otro campo gravitacional como magnético, como auxiliar, ¿no? Es una restricción entre las dimensiones, estas cuatro dimensiones que hablamos, y que esas en conjunto se pueden solo mover a la velocidad de la luz. Y es que Sebastián está justo en el punto Sí, finalmente crucial. acierto en algo, ¿no? Tantas adivinanzas Esa, y me dices no es por ahí, pero finalmente le achunté algo, ¿no? es como nosotros observamos si es electricidad o magnetismo depende de, porque el magnetismo está relacionado con movimiento espacial y el eléctrico está relacionado con movimiento temporal. Entonces por Ese ahí es el va paralelo. un poco. Lo Claro. puedo decir, pero no lo puedo explicar tan a profundidad, porque no lo entiendo tan bien, pero el tensor electromagnético, tensor es una manera, es como el tensor del que hablamos de Minkowski. Sí, Hay un tensor en el electromagnetismo que explica el campo electromagnético, pero lo explica como en el espacio-tiempo. No voy a dar más detalles porque los voy a confundir, pero eh, claro, está relacionado con lo que dices tú. Es de hecho la ya. misma idea. Es Genial, la misma idea. genial. Sí. Así que sí, pues, descubrimos un trade-off. Tiempo, espacio, están todos conectados y Minkowski lo puso. Feliz. Y la métrica de Minkowski entonces explica eso, Genial. las Entonces, transformaciones cómo del... utiliza esto Einstein en su teoría de relatividad general? Porque ya hablamos de espacio-tiempo, ya hablamos de la relatividad del espacio-tiempo y que está limitado por la velocidad de la luz. ¿Cómo se, cómo llegamos con este principio, los problemas que tenía Newton, esta órbita rara que tenía Mercurio, cómo converge todo eso en la relatividad general? ¿Qué más nos dice esta teoría de Einstein? Para el próximo episodio... No, mentira. No, Ah, lo voy a decir al tiro. Eh, Queda una última cosa de la que hablar. La última, te lo prometo. Y hablamos de la gravedad. genial, ¿Ya? genial. Eh, Tiene que ver con Galileo y tiene que ver con eh, lo que habíamos hablado antes. Principio de equivalencia. Bien. Misterio, ya. Misterioso. Principio de equivalencia. ¿Qué tiene que ver? Esta Einstein, les voy a contar esto, pero esta Einstein dijo que era la idea más bonita de toda su vida. Mira, Cáchate. Profundo. profundo. Ya. Hay muchas versiones de esta historia, pero la que yo he escuchado que es la original, es la... No estoy seguro si es la original, pero lo voy a comentar. Él estaba sentado en su oficina, en su silla, y él estaba como en un tercer o cuarto piso donde trabajaba. Y se reclinaba en su silla y de repente imaginó, ¿qué pasa si yo me caigo de la silla? Ah, Y por la ventana. por la ventana. Sí.
A ver, Sebastián, pongamos Sí, caso hipotético. caso hipotético. Logan Paul empuja una Ya, ok. abuelita por la Ok, ventana. ok. Vamos a de nuevo con La Logan empuja. Paul. Ah, Vamos a tener uno de cada uno de estos en cada episodio. Ok. Logan Paul empuja a la abuelita por la ventana. Se rompe el vidrio. Suena todo. La pobre abuelita grita en claro. desesperación y Logan Paul se ríe como un villano, ¿no? Malévolamente, Malévolamente. claro. Sí. La señora empieza a caer en caída libre con resistencia del viento, pero ignoremos la resistencia del viento como, como Sí, hacen todos los ignoremos buenos el físicos. viento. Somos físicos, o sea, ignoremos el viento, Ignoremos la sí. resistencia del aire. Y empieza a caer de manera libre, ¿no? Con una aceleración Sí. constante hacia abajo. Ahora, ¿Qué dice el evitemos principio de pensar, equivalencia de Galileo? nos dice que la señorita va a caer igual que, digamos, los pedazos de vidrio del ventanal que caen a su alrededor, ¿no? Que cayeron con ella. Entonces, que ella Sí, fuera a tocar uno de los objetos de vidrio, se movería para el lado o lo podría traer, etcétera. La abuelita no se puede mover libremente por el espacio, está cayendo y no tiene nada de lo que apoyarse. Si es que se empujara del edificio, tal vez se podría mover lateralmente, pero de manera independiente de su caída. Se asemeja exacto. mucho, se asemeja mucho a los astronautas en la estación espacial. Si es que la abuelita Espacial estuviera internacional. en la Estación Internacional Espacial, percibiría un poquito lo mismo. O sea, no, no percibiría el viento en sus oídos porque estamos ignorando la resistencia del aire Sí, bueno, sí. y su pelo Pero moviéndose, pero o estaría en la sea, misma situación, como en cero gravedad. ahí estamos. Igual debo decir que los astronautas en la estación espacial están cayendo, porque orbitar es una forma de caer, Bien, como los planetas alrededor del Sol, claro. es una forma de caer. Así que los astronautas en la estación espacial internacional están cayendo, solamente que de manera orbital. Ujú, no, Ahora, ya, perfecto. imagínense a una persona en el espacio interestelar, donde no hay nada, Vacío. absolutamente nada, vacío total, se ven las Campo estrellas y todo, gravitacional cero. nada. Es lo mismo que la abuelita cayendo. Tienes toda la razón. Es lo mismo. O sea, la bolita está en caída libre o en cero gravedad. Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque está aceleración constante, aceleración cero. ¿No? Es como si tuviera aceleración cero. Ahora, una persona de afuera, desde la Tierra, ve que la abuelita cae, cae cada vez más rápido. Claro. Pero, y bueno, la abuelita cuando toque el suelo se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de ello. Pero asumiendo que es Sí, un edificio muy largo, en ese muy momento largo y... las situaciones, como dijo Einstein, creo, no son distinguibles. No. Y ese es el principio de equivalencia fuerte. Ah, como el principio de equivalencia Mira, de Galileo, todos los objetos caen al mismo tiempo. Bueno, cualquier objeto pero en caída libre es igual a un a un objeto que no cae del objeto, todo. claro. Y esta idea es Mm, súper importante porque da a entender algo un poco siniestro. un poco La siniestro. gravedad no existe. Sí, la Ah, y gravedad en finalmente realidad llegamos al título del episodio. La gravedad no existe. existe. Ahora quiero que Pero me ¿por qué no expliques. existe? ¿Por qué no Había, existe? ya, esto ya lo, Galileo ya lo había, no, Newton ya lo había intuido un poquito. ¿Por qué masa inercial y masa gravitatoria son lo mismo? ¿Qué tiene que ver la gravedad con el movimiento? ¿Ah? No me preguntes a mí, o sea, ¿Pueden, as- pregúntale a pueden Einstein. ser acaso la misma cosa? ¿Movimiento y gravedad? Ah, o sea, la gravedad no existe, es solo otra manera de moverse. Exacto. Es una propiedad del movimiento del objeto. Pero, ¿qué clase de movimiento? Podríamos preguntarnos nosotros. Aquí es cuando Einstein propone una idea súper loca. Ujú. Imagínate que efectivamente la abuelita está como en el espacio interestelar y no hay fuerza sobre la abuelita. La abuelita no está cayendo, está quieta. Está ¿Ya? quieta en el espacio. Ok. Cuando la sueltan en caída libre y la abuelita es libre de caer, asumamos que la abuelita está quieta, 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 súper quieta. Ujú. ¿Ya? Desde su punto de vista pareciera ser que es así, ¿no? Pareciera ser. Está quieta, ya. Pero si la abuelita estuviera quieta para que todo tenga sentido, ¿qué es lo que tendría que pasar, Sebastián? No tendría que haber aceleración de ningún tipo. O sea,
No, no sé a lo que vas Pero, exactamente. no, pero para que la abuelita, para que ocurran los mismos eventos que habíamos mencionado antes, la abuelita está en caída libre, pasa un tiempo y luego muere contra el suelo. Trágicamente, y Logan Paul lo mandan a la cárcel. Exacto, pero para que todo eso tenga sentido, ¿qué tendría que pasar? Si la abuelita no se puede mover, es lo único otro que se tendría que mover, El suelo. el suelo. O sea, si asumimos que la abuelita está quieta, en caída libre, entonces es el suelo el que tiene que acelerar hacia arriba. Esto ya me lo habías comentado también en otra ocasión, de que no somos nosotros los que estamos cayendo, sino que la Tierra es la que está subiendo y nos está empujando hacia arriba. Sí, es un poco raro, pero se puede entender que la fuerza, lo que nosotros decimos caída de los objetos o gravedad cotidiana, por así decirlo, es que la Tierra está acelerando hacia arriba y por eso nosotros nos quedamos pegados contra nuestros asientos. Claro. ¿Eso no te suena un poco a cuando uno acelera en un auto y se va para atrás Claro, es lo y mismo. O siente? cuando estás en un cohete y el cohete está acelerando a 9,8 metros partido por segundo cuadrado hacia arriba, estarías en la misma situación que en la Tierra. Exacto, entonces, ¿por qué masa inercial y masa gravitatoria son lo mismo? Porque la gravedad es otra manera de explicar el movimiento. La gravedad es otra manera de gravedad cotidiana de la que estábamos hablando. Es realmente la Tierra acelerando. Es el mismo caso que un auto acelerando o que acelerando cualquier objeto. Entonces, esta atracción que sienten los objetos no es más que ellos quedándose rezagados porque la Tierra se sube hacia arriba. Ahora, yo lo que te comenté era que, ok, la Tierra está subiendo hacia arriba, se está expandiendo. ¿Cómo la Tierra está subiendo en puntos opuestos del globo terráqueo, ¿no? Y se mantiene íntegra, ¿no? Porque no vemos que la Tierra se esté expandiendo y se haga cada vez más grande. ¿Cómo está acelerando hacia Claro, arriba? si mi explicación fuera correcta, asumiendo que la abuelita realmente está quieta, el suelo sube, yo me siento pegado contra mi asiento porque la tierra está subiendo, entonces eso da a entender que la tierra va a explotar o se va a desintegrar, así O como sea, va a salir. está expandiéndose porque alguien aquí y alguien en el otro lado del mundo va a ver que la Tierra está acelerando hacia ellos en la misma situación. Y eso significaría que la Tierra se está separando. Sí, pero eso no pasa. Eso Estamos no ocurre. aquí. Y la Tierra creemos que tiene radio constante y que no se, por eso la tomamos como punto de referencia, no se está moviendo. Ya, mira, creo, te mentí un poquito. Te mentí un poquito. Te pillan una mentira. No es exactamente igual estar en caída libre que en el espacio exterior. Ah, ¿no? eh, Hay un pero. Tiene que ser tiene que ser una caída relativamente corta y no va a haber mucha distancia desde el punto que uno parte hasta donde uno cae. Porque si no, ponte tú, estás arriba, muy arriba en el espacio y te dejan caer, ¿ya? Ujú. Y estás cayendo junto a otros dos objetos. Uno está a tu derecha y otro está a tu izquierda. Sí. Pero están muy alejados de ti, ¿ya? Y los dejan caer a los tres al mismo tiempo. Como todos los objetos tienen que caer al centro de la Tierra, según la teoría de la gravedad de Newton, tú verás que los objetos que están a tu derecha y a tu izquierda se mueven hacia ti un poquito. Porque Y eso es los atraigo porque gravitacionalmente. no es por tu atracción. No, no que eres atractivo. Ay. Es porque esos objetos están alejados y tienen que irse al centro. Y el centro está como proyectado hacia adentro de la Tierra, pero como están separados, tienen que ir hacia el centro. Ah, o Pero el sea, centro claro, es como porque es un círculo. es como, claro, es un círculo, entonces está pensando en un arco de círculo. Yo estoy al medio y los objetos están en los dos lados y los tres vamos a converger, o sea, no son líneas paralelas. Claro. Ya, por eso, ok. Pero, ya, pero de manera local, el principio de equivalencia de Galileo sí funciona. O sea, en Ujú. un espacio chiquitito, pequeño, plano, eh, sí funciona. Entonces, localmente, ¿eso qué nos está diciendo? Que localmente, o sea,
de manera cercana, la Tierra sí está acelerando, como yo digo, el suelo sube, El suelo sube. pero pero de manera global, algo está pasando que no se puede explicar solamente con que la Tierra sube o acelera. ¿Y qué es eso? Coméntamelo. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es Que eso? no me puedo quedar quieto. No puedes. Raya. Eso es la curvatura del espacio y el tiempo. Ah, no Ah, te esperabas volvemos. esto. Volvemos. Ya. Eh, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Sí. El espacio y el tiempo están conectados. Ya. Eh, ocurre que Einstein se dio cuenta que la, la Tierra, para no explotar, para no expandirse completamente, tiene Ajá. que ocurrir un efecto opuesto. Los objetos ya hemos hablado de que cuando se mueven a una velocidad muy alta, se contraen las distancias, ¿no? Sí. Y y el tiempo se dilata, Ujú. ¿verdad? Eh, entonces, toda la Tierra, que está compuesta por objetos acelerando, moviéndose a una velocidad, después a otra, después a otra, después a otra, están produciendo un efecto en el espacio de que se contrae el espacio y el tiempo se dilata. Pero muy pequeño, porque estamos acelerando a una aceleración que no llega a la velocidad de la luz, ¿o sí? O no se compara con ella, ¿no? Ese efecto solamente ocurre cuando uno va con la Tierra, ¿ya? Como nosotros Si ahora. uno está, sí, si uno está como en caída libre, no se siente ese efecto y por eso uno puede ver a la Tierra subir hacia arriba o, bueno, nosotros caer. O Ujú. porque desde tu punto de vista cuando caes todo sube hacia arriba, Sí. ¿ya? Pero si te mantienes en la ilusión, eh, eh, la Tierra está moviéndose y ese movimiento cada vez más rápido está generando contracción en el espacio y dilatamiento en el tiempo, como habíamos dicho antes, con la relatividad especial. Y ese efecto se percibe cuando uno está yendo con la Tierra, como tú o yo ahora. Sí. Y eso se conoce como curvatura del espacio y el tiempo. Y si es que estás en caída libre, no percibes esta curvatura. No, O ves a la Tierra como cae, ves ese curvamiento. claro, lo ves, Porque eres claro, un observador puedes ver el objetivo. curvamiento. Sí, sí, O sí. sea, cada vez Pero que no eres saltas, objetivo si estás en la Tierra. cada Sí, vez cada que vez que saltas. saltas, estás viendo la curvatura del espacio y el Curvatura. tiempo generada por la aceleración de todos los objetos en la Tierra. Es lo que me estás Sí, diciendo. sí, 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 sí. Y ese efecto no permite que la Tierra salga explotando. Es como que yo me lo imagino así, no sé si es totalmente correcto, pero es una interpretación. Vale, está bien, está La, bien. la Tierra va cada vez más rápido y eso hace que las distancias se acorten en su dirección. Entonces, aunque la Tierra quiera expandirse y explotar, no puede porque las distancias cada vez son más cortas. O sea, no se mueve mucho, se mueve muy poquito y cada vez se hace más corto porque va acelerando. ¿Me entiendes? En cambio, eso no haría que pudiera viajar más. No entiendo si las distancias se acortan. Sí, pero es que toda la Tierra está acelerando en todas las direcciones, entonces la trata de avanzar, pero no avanza, pero avanza, pero la distancia se acorta al mismo tiempo que avanza. ¿Cachai? Porque Es sigue acelerando. como, sí, es como es como una escalera mecánica que se van poniendo peldaños uno atrás del otro. Entonces la Tierra trata de acelerar, Es como intentar pero el subir por la espacio se escalera mecánica que contrae. baja. Claro, una cosa así. Sí, sí, sí. O sea, la Tierra es la persona y la curvatura del espacio-tiempo es la persona. Es como la escalera mecánica. Y, díganse que si que estoy en lo correcto. La acción de la Tierra de subir la escalera ¿Sí? genera que los peldaños se muevan para abajo. Exacto. O sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Es como un círculo vicioso, sí. Ya, perfecto. Ok, te lo La compro. Tierra dice al espacio cómo curvarse y la curvatura le dice cómo moverse. Y Perfecto. tú Entonces, también te podrías preguntar por qué la Tierra se quiere separar, por qué la Tierra tendría que explotar hacia afuera, cuál es el motor. claro, ¿qué es lo que la hace acelerarse? Bueno, el motor es simple repulsión eléctrica. Los objetos no quieren estar juntos.
La Tierra no quiere mantenerse junta porque cada parte de la Tierra se repele de la otra de manera eléctrica. Entonces, Ah, no, no, no. como el Aquí, mismo aquí sí que te voy motivo. a contradecir. No, Aquí pero sí que te voy a... es el mismo motivo por el cual si tú intentas meter muchos objetos dentro de un baúl, los objetos se resisten a estar confinados dentro del baúl. Sí, entiendo, entiendo, entiendo. Pero, Y eso, pero, es eso, pero... es eso. Tienes que estar hablando a una escala distinta. Porque si es que yo veo, por ejemplo, mi cuerpo y por qué mi cuerpo no se desintegra o no se separa, podría estarlo viendo igual. O sea, mi cuerpo se está expandiendo hacia afuera, pero está generando una perturbación en el espacio-tiempo que le impide expandirse hacia afuera. Ah, no, 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 es distinto, porque tu cuerpo se mantiene junto por los músculos, eh, tejido conectivo, como que hay cosas que mantienen a tu cuerpo unido. Pero la Pero, Tierra es solo una amalgama de mucha materia. exacto. Ya. Pero la Tierra no tiene como tendones o ligazones o cosas que lo mantienen unido. Solo, por así decirlo, la gravedad, que sería La gravedad le este está ganando a la subida del repulsión escalón, eléctrica. bajar. Claro, eso. Ujú. Entonces, es eso, es como el ejemplo del baúl. Uno intenta meter muchas cosas dentro de un baúl, pero los objetos no quieren estar dentro confinados en el baúl. Generan una presión hacia afuera. Entonces, Perfecto. lo mismo hace la Tierra. Entonces, ya, a ver, déjame ver si entendí. Para concluir un poquito este tema, porque nos hemos alargado ya lo suficiente. Tengo mucha masa, ¿sí? Que por interacción electromagnética se quiere repeler, Ajá. ¿no? Sí, 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 sí. Esta repulsión inicial, esto es como el huevo y la gallina, pero vamos a decir que esto es lo inicial, ¿no? Para empezar el círculo. Se quiere repeler y quiere acelerar hacia afuera, porque la interacción de fuerza electrostática, por ejemplo, es de aceleración. Sí. Acelera hacia afuera, pero esa aceleración, ese movimiento de materia, Ajá. genera una distorsión, una curvatura en el espacio-tiempo, Sí, que es lo que habíamos hablado del tensor, las cuatro dimensiones, etcétera. Entonces impide que la materia se pueda mover en el espacio como quiere moverse. sí. Y estas dos interacciones quedan en equilibrio del modo en que nosotros percibimos a la Tierra estática. Claro. Esto ocurre para cualquier objeto masivo, las estrellas, los planetas, la luna, incluso, Todos. Todos. pero no llega a aplicar a mi nivel o al nivel de mi cuerpo, También. Se supone. se supone. Ahora, nadie lo ha medido porque Me imagino que es muy solo difícil. es fácil de medir mientras más efecto gravitatorio uno tiene. Claro, yo no tengo mucha gravedad. No. Y de hecho no se sabe si aplica al nivel de los átomos. Y ahí es donde entramos a la disyuntiva entre la mecánica La cuántica y la mecánica, gravedad. sí. Porque el problema radica en lo que yo te expliqué, que era localmente no hay gravedad, po. La curvatura solamente aparece cuando vemos el efecto global, pero de manera local solamente se ven las aceleraciones. Perfecto. Entonces, la curvatura de espacio-tiempo es algo que solamente se puede observar de manera global. Si uno ve un espacio muy chiquitito, no, es como si estuviera plano. Mm. Es como la curvatura de la Tierra. La Tierra, uno de manera local, uno ve que la Tierra es plana, pero de manera global, uno ve que la Tierra es una esfera, pero uno no se da cuenta de eso. Claro, claro, sí, sí, entiendo a lo que te refieres. Pero entonces, cuando dices que la gravedad no existe, ¿te refieres a que la gravedad como No es una fuerza fuerza no es una fuerza fundamental. fundamental, es consecuencia de la acción de la materia en el espacio-tiempo? Exacto, Ya, totalmente eso es lo correcto. que me queda y que creo que es el último punto que nos queda por tocar antes de que este episodio se haga aún más largo, es por qué la materia hace que el espacio-tiempo se curve. O, mejor dicho, ¿es la aceleración de la materia la que hace que el espacio-tiempo se curve? ¿O es solo la... Porque tú me explicaste que si es que un objeto se quiere mover en el espacio muy rápido, va a perder cierta velocidad en el tiempo, ¿no? Y eso explica más o menos
la dilatación del Sí, tiempo y la contracción del sí, 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 espacio. sí. Pero cuando uno, acorde a la teoría de la relatividad general, si es que uno pasa por un objeto muy masivo, por ese campo gravitacional, va a experimentar un tiempo distinto. Porque el, el camino que tiene que recorrer, ¿sí? Es más largo. Porque el Es espacio-tiempo por lo está curvo mismo, claro, por la acción de un objeto muy masivo. Que pongamos la como la Tierra. escalera mecánica. Claro, por el Pero, efecto de la escalera pero, mecánica que ocurre eso. entonces, la curvatura del espacio-tiempo que genera esta repulsión electrostática de la Tierra no es solo para la Tierra, sino que también es para los objetos circundantes. Sí, Y dos entonces, objetos. algo acerca de esta repulsión no afecta solo su velocidad en las cuatro dimensiones, sino que también las de los objetos alrededor. Eso es lo que me cuesta comprender, porque eso significaría que si es que yo me muevo, por ejemplo, distinto en el tiempo, te estaría afectando a ti, porque yo estoy, no es que me esté moviendo distinto en las dimensiones, sino que estoy también alterando las dimensiones y Ya, curvándolas alrededor mío para que también sean distintas para ti, ¿no? sí, Asumiendo que yo sí, soy la bueno, Tierra y tú eres un sí, satélite. sí, sí, sí. Hay que separar un poco, como dije yo, la idea de lo local con lo global. Ujú. Si uno quiere ver un objeto, un efecto global de la gravedad, que sería la curvatura del espacio y el tiempo en un objeto muy pequeño, es muy difícil, Sí. porque es pequeño, el efecto es muy pequeño. Mm. Entonces, tú sí atraes otros objetos con tu curvatura, se supone, solamente que es muy, muy poquito. Y es tan débil porque el modelo de la relatividad general coincide con el modelo de Newton cuando la gravedad es muy débil y los objetos van a velocidades muy bajas, Como el sistema solar. como el sistema solar, como tú y yo, un objeto como yo, un objeto como tú. Ujú. Pero claro, sí. Pero desde el punto de vista de los objetos, nada raro pasa cuando pasan por un espacio curvo. Eso hay que dejarlo claro. Es cuando tú comparas a un objeto que pasa por una curvatura y un objeto que no ha pasado por esa curvatura que las cosas raras pasan, Claro. ¿ya? Ahí discrepan. Pero cuando tú vas en la curvatura, como dije por el principio de equivalencia, de manera local tú no sientes nada extraño. Todo pasa de manera normal para ti. Mm. No, claro, o sea, el Así efecto local que, para ti no hay nada raro. Y si lo miras globalmente, o sea, comparando con un observador referencial en espacio plano, es donde notas las discrepancias en la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. como en la película Interestelar cuando iban al planeta y decían que un Precisamente mes lo que ahí en dije, el que planeta. el planeta está cerca de un ¿Sí? agujero negro y el tiempo pasa distinto para ellos. Sí, pero no es hasta que vuelven y se comparan con la gente de la Tierra que ven la diferencia. Precisamente. Y también tiene que ver con la paradoja esta de los gemelos, en donde el gemelo viaja muy cerca de la velocidad de la luz, vuelve y encuentra a su otro Es gemelo más más viejo. joven. Sí, Y se... bueno, quiero mencionar que la teoría de la relatividad de Einstein, la especial, da a entender una conexión muy profunda entre la energía y lo que es la masa. Ujú. La masa, que es la resistencia del objeto a moverse, está relacionada con energía, de una manera muy especial. Sí, es igual a Ocurre que mc si cuadrado. Sí, sí. y Messi cuadrado. Pero esa relación no es como tan directa, no es como decir todo lo que tiene energía tiene masa. No, pues, la luz no tiene masa y sí tiene energía. Claro. Cachetada. No, lo que yo entendía era que la masa se puede transformar, tal y como cambiar monedas, cambiar de dólar a pesos chilenos, puedes cambiar de energía a masa o de masa a energía. Sí, pero no es tan sencillo como un cambio de moneda porque, por ejemplo, el ejemplo de la luz. La luz no tiene masa, es un hecho, se ha medido, no tiene masa. Pero la luz sí tiene energía. Porque se mueve muy rápido. Sí, entonces, ¿por qué si tiene energía no tiene masa? Claro, porque la energía cinética tiene la masa ahí metida, y si es que la masa fuera cero, tendría cero energía. Claro,
Lo que pasa es que la ecuación de Einstein está incompleta. La de E igual a mc al cuadrado es una simplificación. Lo que Le realmente falta un H. dice esa, si queremos entenderlo bien, hay un video de Quantum Fracture que lo explica muy bien Ujú. sobre, sobre esta ecuación. Que lo que dice al final es que la masa es un tipo de energía, más que la energía, la masa se puede transformar en energía o la energía es masa, es como que como la masa es un tipo de energía Ajá. distinta, donde es como una, lo explicaron en el video de Quantum Fracture como que era una especie de confinar energía. Cuando tú confinas algo o lo atrapas, estás generando resistencia al movimiento Ya. y eso se traduce en masa. Genial. Si tú atrapas fotones, puedes generar masa, a pesar de que los fotones no tengan masa. Es una Mm. idea muy loca. Y eso ocurre en los núcleos atómicos, que con los gluones, que son partículas sin masa, que generan la atracción nuclear y con eso se le da, y con eso genera masa que ahí antes no había. Genial. Y eso es lo que le da el peso a la Asumo, molécula, asumo que ahora vas a por conectar ejemplo. eso con la relatividad general y por qué los objetos con masa pueden alterar el espacio-tiempo. ¿O Sí, es que se al refiere? final Newton nos dejó esa idea preconcebida que es la masa de un objeto, o sea, todos los objetos físicos así tienen masa y la masa está conectada directamente con los objetos. Y Ujú. no, pues hay muchos objetos que no tienen masa, Claro. que son válidos y son afectados por el espacio y el tiempo. Son afectados por la La gravedad. misma luz, la misma luz, la misma luz se mueve localmente a una velocidad. Es el ejemplo más simple que podemos poner. La luz en un trozo local tiene que ir normal, a una velocidad de la luz, Ajá. ¿ya? Pero eso de manera global, si uno ve por fuera, debería ver que la luz sigue la curvatura. Claro. Eh, Tiene lógica, porque si localmente sigue la regla de ir a la velocidad de la luz, de manera global tiene que curvarse, como dijimos anteriormente. Ujú. Eh, entonces, eso significa que la luz está afectada por la gravedad, pero si no tiene masa, ¿cómo es eso Claro. posible? Bueno, porque la gravedad Y, no es una fuerza que afecta a los objetos con masa, sino que afecta a cualquier objeto que se mueva por el espacio y el tiempo. claro, y es una alteración del espacio. Esta alteración puede ser generada por objetos que no tienen masa también. O sea que la luz puede generar curvatura del espacio y el tiempo, La luz misma, la luz misma, a sí, pesar de no tener masa, a pesar de no tener masa, sí. porque está acelerando nomás. No, eh, porque como discutí anteriormente, la, los objetos, como la Tierra, por ejemplo, que generan curvatura del espacio y el tiempo, ¿Sí? eh, ¿por qué, por qué la generan? La generan por existir, por así decirlo. Como que es la curvatura nace de una cuestión del movimiento. Entonces los objetos, y como mencionamos anteriormente por Minkowski, todos los objetos están, independientes si tienen masa o no, están moviéndose por el espacio y el tiempo, la combinación de espacio y tiempo. Ujú. Entonces, como la gravedad es un subproducto de moverse por el espacio y el tiempo, La o luz sea, genera no gravedad. literalmente, pero hay como una conexión, todos los objetos deberían generar curvatura, ¿ya? A ver, entonces me estás diciendo, Con, perdona que te con interrumpa, energía, ¿sí? Sí, sí, sí. que la onda electromagnética de la luz genera cambios en el espacio-tiempo, curvatura, que Por conocemos el como mero hecho de gravedad. estar presente ahí, O sí. sea, no por el mero hecho de, claro, por estar presente, Ah, no porque se claro. mueve, pero el estar presente y permanecer en el tiempo significa que se está moviendo en el espacio-tiempo, aunque no se esté moviendo, claro, la luz se mueve a cierta velocidad, pero, claro, esa es mi pregunta, porque la velocidad se mueve por el espacio a la velocidad de la luz. Entonces, en el tiempo no se debería mover. El tiempo es estático Claro. para la luz. Mm, sí, ahí es cuando las analogías se me van un poco porque la ecuación que explica eh,
cómo surge la curvatura del espacio y el tiempo, Ujú. esta gravedad global que es de la que hablamos, eh, es la ecuación de campo de Einstein. ¿Ya? Finalmente llegamos a las ecuaciones de campo de Son, Einstein. Ya, bien. sí, la ecuación de campo de Einstein, para para explicar correctamente todo, incluyendo los objetos que adquirían masa por E igual a mc al cuadrado. Acuérdate que esos objetos existen, o sea, cuando tú atrapas luz, tú con luz puedes producir masa que ahí antes no había, ¿ya? Vale. Poniéndola en ciertas condiciones especiales, ¿ya? No es en todos los casos, es en Ujú. ciertas condiciones especiales uno puede hacer que objetos sin masa añadan masa a un sistema, ¿ya? Vale. Y eso tiene que estar reflejado también en la gravedad, po. Entonces, la energía, de cierta manera, cuando está puesta de cierta forma en el espacio-tiempo, también genera gravedad. O sea, genera curvatura del espacio-tiempo, perdón. Ya. Curvatura del espacio y el tiempo. Entonces, eso se ve reflejado en las ecuaciones de Einstein porque en un lado de las ecuaciones de Einstein está el tensor de curvatura. Ese tensor habla de cómo es esta curvatura, cómo eso genera el movimiento del objeto. A partir de esa curvatura uno puede poner un objeto ahí y ver cómo se va a mover al final, ¿ya? Sí. Uno puede predecirlo, ¿ya? Es como sí, es como en F igual a m por a, cuando teníamos la ecuación de Newton. Sí. Por un lado teníamos el m por a, que nos decía la aceleración, y con la aceleración uno sacaba cómo se iba a mover el objeto, la trayectoria, todo eso, Sí, sí, sí. ¿ya? Y por el otro lado tenemos el F, pero que en este caso no sería el F, sino que sería lo que produce este efecto, que sería el tensor de energía-momento. Ya. Eh, ¿Qué es el tensor de energía-momento? Un poco complicado de explicar, pero es un resumen de todo efecto posible que podría generar cambios en el espacio y el tiempo, ¿ya? Ya. Y eso incluye objetos atrapados, o sea, como objetos sin masa que podrían generar masa, objetos como la Tierra que aceleran, y eso, al final eso describe cualquier objeto con energía, movimiento y masa pueden curvar el espacio y el tiempo de maneras distintas. No es todo tan sencillo como el caso de la Tierra. Es, entre comillas sencillo, porque me costó igual entenderlo. Sí, costó, cuesta entenderlo. Sí. Genial. Pero entonces tenemos estas maneras de curvar el espacio y el tiempo, y eso Sí. generalmente va a o tener masa, como la conocemos con masa, o generar una masa virtual, por decirlo así, con objetos que no hay masa y eso. Ahora, una última pregunta. No sé si llegabas a otro punto con esto o creo que ya hemos englobado bastante de lo que trata la teoría de la relatividad general con la curvatura del espacio-tiempo, con la dilatación del tiempo y la contracción del espacio, el límite de por el cual uno se puede mover por las cuatro dimensiones y cómo distintos objetos afectan y son afectados a su vez por el espacio-tiempo. ¿Puedes contarme si es que ya hemos visto todo lo de la relatividad general o nos falta alguna pieza? Lo último que faltaría sería estos chamullos de los que estamos hablando, ¿son Ujú. reales o no? Se ha comprobado si son reales o no. Ah, estas Porque ya son predicciones de la teoría de la relatividad general sí, que no se han podido comprobar casi todo de lo que experimentalmente. hemos hablado, perdón, Ujú. No, sí, sí. casi de todo de lo que hemos hablado eh, es equivalente a Newton, si te has fijado. Ujú. Todo menos la última parte, ya, pero que puede que sea un chamullo porque dijimos que sus efectos eran despreciables, los objetos sin masa. Sí, Eh, pero ¿cómo sabemos que esto es verdad, po? O sea, pruebas, hay que datos, experimentarlo. dígame. Ahí entra Mercurio, del que hablamos antes, Ujú. y Einstein, para saber si su teoría estaba bien o no, usó como testeo a la órbita de Mercurio. Se calculó, porque Mercurio sería uno de los casos en los que Newton tendría que fallar, porque está muy cerca del Sol y el Sol genera una curvatura muy grande. Muy pronunciado. Entonces,
sería tan pronunciada que desviaría del resultado de la gravedad newtoniana, que Ya. no lo considera. El efecto espacio-tiempo junto genera un cambio mayor que Newton. Entonces Einstein intentó calcular su teoría y la intentó ajustar para que coincidiera con eso bien. No Ujú. ajustar a lo loco, sino como bien hecho, no como el loco que le puso el 2,001. Sí. Eh, y ahí ajustó su teoría. Y él tenía que encontrar una predicción para que le creyeran. Porque ya lo de Mercurio, ok, encontraste una teoría que se ajusta a Mercurio, súper bien, pero ¿tu teoría hace alguna predicción, algo nuevo que se descubra? Antes no se podía explicar. Eh, y ahí es cuando Einstein se le ocurre un experimento para explicar su teoría. Eh, Dijimos que la luz es afectada por la gravedad, o sea, por la curvatura, más no por la gravedad newtoniana con la que explica Newton, ¿verdad? Claro, sí, porque no tiene masa. Entonces Newton dijo la luz no debería eh, Acelerar. orbitar, por ejemplo, alrededor de la Tierra o acelerar por efecto del Sol. Claro. Y Einstein calculó que sí podía, pero el efecto era pequeñito. Así que tenía que encontrar algo que curvara mucho el espacio para ver el efecto Y de cómo se esta curva la historia sí que luz. me la sé. Pocos años después de la teoría de la relatividad de Einstein, otro científico inglés, me olvidó el nombre, eh, entiende que hay un eclipse. Arthur Eddington, Arthur Eddington. A ese ibas, ¿no? sí, Ya. pero sí, 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 hay un eclipse total en donde, justo en África, ¿sí? Entonces propone una sí, expedición a África para, durante el eclipse solar, poder ver las estrellas cercanas a el Sol, ¿sí? Y sí, comparar su posición en la noche, donde no estaba el Sol, porque estas estrellas estarían muy distantes, entonces podemos verlas cuando el Sol está muy cerca o casi enfrente, con el eclipse solar para añadirnos para poder visualizarlo, ¿no? Porque el mismo problema con Vulcano, que estar muy cerca del Sol, como el Sol es tan brillante, no puedo ver lo que está cerca del Sol. Pero con el eclipse solar puedo ver un poquito porque me llega menos luz, menos información. Entonces sí. voy a comparar esa misma estrella en la noche, al día siguiente con el eclipse solar, dónde está. Y si es que está en la misma posición, eso significa que la luz que provino de la estrella y pasó cerca del Sol no se dobló por el efecto gravitacional del Sol y su curvatura en el Sí. espacio-tiempo. Pero si es que tiene una posición distinta, aparente, significaría que la luz que vino de la estrella se curvó por el efecto gravitacional del Sol, como lo predecía Einstein, y la teoría general de la relatividad prevalecería sobre la teoría gravitacional newtoniana, ¿no? Sí, la única error que cometiste fue que la observación se hiciera con un día de diferencia. Ah, no Se se hace hizo. con 6 meses de diferencia. Ah, con 6 meses de Porque diferencia para... en invierno se ve la estrella, está ahí, y luego se espera que la Tierra dé la vuelta y estar frente al Sol para ver la estrella de nuevo, Ah, en verano. inteligente eso. Sí. O sea, fue un... Así Claro. que, pero tú sabes que Arthur Eddington, el que es famoso por haber tomado esa fotografía, no fue el primero que lo intentó. O sea, me imagino que habrá... Entonces alguien que lo intentó antes. Einstein, Einstein mismo. Einstein buscó a un astrónomo alemán para sacar esa foto. Él había terminado su teoría en 1914. Ujú. Habíamos dicho que la real la había publicado en 1915, O sea, ¿verdad? habíamos dicho que la publicó en 1915, 16, por ahí. Me imagino que se habrá divulgado. Sí, 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 sí. Lo que pasó es que en 1914 él ya había terminado una forma de su relatividad que estaba equivocada. Uh, Vale. eh, ya, pero él terminó su relatividad, hizo la predicción y dijo es necesario ver un eclipse. Y contrató a un astrónomo alemán para que fuera a ver el eclipse y el eclipse se iba a ver en Rusia. Ah, este era otro eclipse. ¿Ya? Otro eclipse. Ujú.
Arthur Eddington vio el eclipse de verdad en 1918, 4 años después que 1914. Vale. Entonces, mandaron a este astrónomo a Rusia en 1914. ¿Qué pasó en 1914? Primera Guerra Mundial, ¿no? El mismo día que iba a ocurrir el eclipse, o un día o 2 días antes, no, creo que era una semana, una cosa así antes, eh, estalló la Primera Guerra Mundial Matan y a este al pobre astrónomo que iba a archiduque. Rusia, era alemán y llevaba unos aparatos sospechosos en su maleta para ver la estrella, se supone, era, iba a territorio ruso y los Claro. rusos habían declarado la guerra contra los Contra los alemanes. alemanes, sí. Entonces los tuvieron en un calabozo, los torturaron y Ah, no bueno. pudieron ver No el pudieron ver eclipse. el eclipse. Chuta. Qué Igual, fuerte. eh, bacán que no vieran el eclipse, qué pena por el astrónomo, sí, pero que bacán que no vieran el eclipse porque Einstein había descrito mal su teoría de la Había relatividad tenido un en ese error por momento. ahí metido. Tenía un error metido. Entonces, Sobreestimó el efecto del espacio y no estimó bien el efecto del tiempo. ah, Al vale, revés, al revés. Estimó bien el efecto del tiempo, pero no estimó bien el efecto del espacio. vale. Entonces, ahí se equivocó. Y tuvo que rehacer su teoría de nuevo y todo de nuevo. Todo de nuevo, pero la publicó un año después, en 1915, y después Eddington va a África Creo y que fue en 1900, no, 1916, creo que fue, no sé, por por ahí, ahí. Y por en ahí. 1919, 1920, 1918, y ahí fue 1918, el otro Eddington eclipse. va al eclipse en África y lo logra observar y demuestra que Einstein estaba en lo correcto y Newton estaba equivocado. Por primera vez demuestran a Newton que está mal y le dicen. Y finalmente todo este círculo, ¿no? De Neptuno, de New York Vulcano, Times lo puso así. Nueva teoría del universo. Isaac Newton derrocado. derrocado, Así precisamente salió. porque era casi como que Newton se había vuelto la ley de la naturaleza, ¿no? Y le creemos más a Newton que a las observaciones. Ahora Sí. estaba puesta en duda Newton y Einstein es el nuevo estándar para la astronomía, ¿no? Y se sigue usando la relatividad general hasta hoy en día, me imagino que con muchos otros avances a través del siglo XX y el siglo XXI, pero la curvatura del espacio-tiempo y el efecto que tienen los objetos masivos en la luz se usan hasta hoy en día para diversos efectos astronómicos y se toma en cuenta al observar el cielo nocturno, ¿no? Sí, todo el Precisamente, tiempo. todo el Y tiempo. cada día se descubren más cosas que dicen Einstein está equivocado y Newton está equivocado y Einstein está en lo correcto. Entiendo, precisamente. Bueno, este fue un episodio más largo, mucho más largo que el anterior, pero esperamos que haya sido De su fructífero y grado. entretenido de escucharnos hablar nuevamente. Eh, ¿Algo más que quieras comentar, Max, antes de que cierre el capítulo? Quiero comentar que si funcionó una vez, funcionará 2 veces. Esa es la moraleja de este episodio. Y esperamos que así sea con este episodio también. Sé que funcionó también el primer episodio. Esperemos que también salga súper bien, que les haya gustado. Y nos veremos en una próxima instancia. Hablamos acerca de la relatividad general, de la curvatura del espacio-tiempo. Esperemos que les haya gustado mucho el episodio y nos despedimos. Adiós. Chao.